Bienvenidos como siempre a nuestro Economía al Día en Cable Noticias. Hoy los queremos invitar a una charla con el doctor Aurelio Suárez, analista económico y miembro de la Asociación Colombiana de Ciencias Económicas. Sus opiniones en torno a la economía mundial, lo que está pasando con Estados Unidos, con Europa, con China, y por supuesto también sus opiniones sobre lo que pasa en este momento con la economía colombiana y el malestar social que hay detrás, que desencadenó estas recientes protestas a lo largo de esta semana. Doctor Suárez, bienvenido, un placer como siempre, ¿cómo ha estado? Mil gracias, Gina, por su gentil invitación. Saludo a usted, a los televidentes de Economía al Día. Muchas gracias. Vamos a empezar explicándole a los televidentes un poco usted cómo está viendo lo que está pasando con la economía mundial. Bueno, Gina, yo creo que para hacer cualquier análisis económico sobre cualquier país, necesariamente hay que hacer un referente de la situación mundial. Ese referente tiene que partir de lo que yo llamé el infarto de Wall Street, en septiembre del año 2008, con la quiebra del banco Lehman Brothers y toda la crisis hipotecaria que se dio en los Estados Unidos de Norteamérica, y mirar cómo ha evolucionado a partir de entonces la economía mundial. Lo que uno puede ver es que Estados Unidos, dueño del patrón moneda, del dólar americano, pues hizo gala de esa potencialidad y irrigó por la economía mundial 4,48 billones de dólares en lo que se llama la emisión primaria, a través de 3 grandes emisiones. El mundo fue bañado por esta cantidad enorme de dólares, muchos, pues, por supuesto sin respaldo, pero Estados Unidos utilizó esa política monetaria que llaman técnicamente laxa, muy amplia, una expansión monetaria para recuperar su economía. Y las economías mundiales se abrieron de alguna manera, aunque ya lo venían haciendo, a adecuarse a recibir esa cantidad de dólares. En países como China, Singapur, Corea, Brasil, Hong Kong, India, Indonesia, Colombia misma, Tayikistán, México, entre los más importantes, adecuaron sus políticas económicas, o sea, su política de ingreso de capitales, el libre comercio, atractivos de activos importantes públicos que querían volverse privados en privatizaciones. Por supuesto que también el precio del petróleo fue una forma de recoger capital extranjero. En el caso de Arabia Saudita, por ejemplo, llegó a acumular 900.000 millones de dólares en reservas monetarias internacionales. Todas las economías hicieron una adecuación para recibir esa cascada, ese diluvio de dólares que inundaba el mundo. Exactamente, como un regalo, ¿no? Pues muchos años. Claro, porque fíjese usted que esa política monetaria sí, pues era a una tasa de interés cero. Sí. Muchos bancos, en el caso de Colombia, por ejemplo, hicieron una operación que se conoce técnicamente como carry trade, que aprovecharon traer esos dólares a estas economías allá con tasa de interés cero, prestarla aquí a una tasa de interés superior y obtener pues enormes ganancias. Eso fue más o menos la disponibilidad del mundo hasta el año 2012-2013. A mediados del año 2013, y esto es importante, el director de la Reserva Federal Norteamericana, Ben Bernanke, anunció que esa política monetaria se iba a ir eliminando. Y entonces los flujos de capital que habían corrido, digamos, de Estados Unidos y de las economías más desarrolladas hacia estas otras economías que las llaman emergentes, empezaron a cambiar de dirección. Empezó a fortalecerse nuevamente la economía norteamericana, y le puedo comentar que hoy, por ejemplo, el índice bursátil de la bolsa principal del mundo, que es la bolsa de Wall Street en Nueva York, está por encima del nivel que tenía en el 2008, y bien alto. Estamos hablando de un índice Dow Jones de 16.000, 17.000 puntos. Los indicadores de las 500 acciones de Standard & Poor's también van al alza. Luego en el mundo empezó desde el año 2013, se acentuó en el año 2014 y con más veras en el año 2015 ese retorno de los capitales hacia los Estados Unidos. Ahora bien, es muy importante tener en cuenta una cosa: ese dinero barato disparó la producción y disparó los consumos, y acompasado con ellos se generó, a mi modo de ver, en el mundo una crisis de superproducción. China se volvió un gran importador de materias primas y de productos básicos para elaborar manufacturas, inundar el mundo también con sus manufacturas,
pero el mundo no, el consumo mundial no logra acaparar toda esa superproducción y viene una especie de colapso que se siente exactamente en estos países, digamos, periféricos o emergentes, sí, que por un lado están perdiendo los capitales, correcto, y por el otro lado viendo caer los precios de los productos primarios en los que se habían especializado, precisamente también para atraer capital extranjero. Yo escuché alguna opinión, doctor Aurelio, que a los emergentes nos dio duro la crisis del 2008, pero que va a ser peor esta crisis que se viene para los emergentes precisamente por lo que usted nos está explicando. ¿También piensa que vamos por ese camino? Claro, claro que sí, porque ya le señalé, a mí se juntan dos factores mundiales. Por un lado, el retorno de los capitales, de donde salieron, y por el otro lado, la caída en la demanda y la pérdida de los precios en productos primarios y básicos en los que estas economías se habían especializado. Y estoy hablando de la disminución del precio del cobre chileno, de los petróleos del mundo, incluso hasta de las soyas, que se había, muchos países de América Latina, Brasil es de hecho un gran exportador, Argentina, de la soya, todo esto empieza a caer. Entonces se combinan dos elementos, pero el punto no es ese solamente. El punto es cómo le va a ir a cada país. Y aquí es donde podemos empezar un poco a hablar de Colombia. De Colombia, claro que sí. ¿Cómo le va a ir? Acorde como esos países, digamos, se dispusieron para capturar esos dólares, todas las defensas que bajaron con el propósito de atraer el capital extranjero. Ahora esa pérdida de defensas nos va a salir en un mal supremamente fuerte, creo yo. Nos va a salir costosa, pero hasta tal punto de hablar de una crisis económica en Colombia. Mire, Gina, ya el ministro Cárdenas, en una entrevista hace pocos días en el periódico El Tiempo, y el doctor Carlos Gustavo Cano, director del Banco de la República, codirector, reconocieron que el país padece de lo que se conoce en la economía como los déficits gemelos. ¿Qué son esos déficits gemelos? Expliquémoslo un poco a los televidentes para que ellos puedan tener una visión de esto. Cuando los países se abren a recibir capital extranjero, los países tienden a caer en dos grandes déficits, un déficit de sus cuentas externas y un déficit fiscal. ¿Dónde está el déficit de las cuentas externas? Muchos dirán, pero se acaba de decir que le entró capital extranjero, ¿cómo va a tener déficit de cuentas externas? Es necesario suministrarle dos datos. ¿Cuánto capital extranjero entró en Colombia entre el año 2000 y el año 2014? Ingresaron 126.991 millones de dólares. O sea, nosotros cogimos parte, muy poquito, pero una parte importante de la torta, para el tamaño de la economía nacional, sí, de esa torta. Le puedo decir que el capital extranjero participaba con el 0,2% de la inversión nacional en el año 2000 y hoy participa con más del 20% de la inversión nacional. Pero ese no es el punto. El punto es que cuando esos capitales se invierten en estos países, empiezan a retomar utilidades, ¿sí? Y entonces las utilidades, los dividendos, las ganancias que van obteniendo, también las van sacando. La famosa frase de que el dinero va a donde puede salir. Y entonces le quiero contar una cosa. También entre el año 2000 y el año 2012, los capitales extranjeros que han salido fruto de remesas de utilidades y de ganancias invertidas en el país suman 147.811 millones de dólares. O sea, al país le ha salido en últimas más capital del que le entró. Y el país tiene que generar esos dólares, pero si usted a eso le suma nuestras pérdidas en comercio, la caída de los precios del petróleo, pues estamos efectivamente en un déficit de nuestras cuentas externas. Digamos que esas cuentas externas se liquidan entre los dólares que le entran a un país y los dólares que salen, y es ese déficit externo. La mala noticia para los colombianos es que en el año 2015, aunque el Banco de la República no ha dado el dato definitivo, ese déficit externo puede estar del orden de 7,5% del Producto Interno Bruto, el más alto de toda nuestra historia y el más alto del mundo. Del mundo, 7% de déficit en las cuentas corrientes. Lo que llama la cuenta corriente, la balanza de pagos, pero llamémoslo cuentas externas por simplificación para los televidentes. Y hay algo que es muy importante. Si el PIB de Colombia son 800 billones de pesos,
Estamos hablando de que eso significa que tenemos un faltante en las cuentas externas de 60 billones de pesos. Y como tenemos ese faltante, nos tenemos que endeudar para financiarlo y entonces caemos también en requisitos fiscales de deuda muy fuertes que llevan al país a un déficit fiscal. Por eso se habla de los déficits gemelos. Se causa en las cuentas externas, pero se manifiesta en las cuentas fiscales. Y entonces el ministro está hablando de un déficit fiscal del 3,6% del Producto Interno Bruto, que equivale como a 30 billones de pesos. O sea que el país tiene los dos déficits gemelos, el déficit en las cuentas externas y el déficit fiscal. Le repito, el déficit se manifiesta en las cuentas externas, se causa en las cuentas externas, corrijo, se origina allí, pero se manifiesta en las cuentas fiscales del país. Doctor Aurelio, vamos a hacer una pequeñísima pausa, pero venimos a hablar cómo afecta esto a los colombianos de a pie. Por supuesto. Porque detrás de eso pues vendría la llamada reforma tributaria. Alguien la tiene que pagar, ¿no? Alguien tiene que pagar la fiesta que tuvimos a lo largo de estos años. Y ese es parte del malestar pues que genera esa protesta en el país del 17 de marzo. Hacemos una pausa y ya regresamos. Muy bien, continuamos en este Economía al Día, hoy teniendo una charla con el analista económico, el doctor Aurelio Suárez, explicándonos lo que se conoce en economía como déficits gemelos, un déficit de las cuentas externas de Colombia y un déficit fiscal. Eso traducido para nuestros televidentes, ¿qué significa? ¿Cómo nos afecta en el día a día, doctor Aurelio? Bueno, es conocido el dicho, Gina, usted lo sabe, de que en economía no hay almuerzo gratis. O sea, ese almuerzo, esas vacas gordas, que ahora son flacas, ¿quién las va a pagar? Y yo creo que esa es la gran contradicción que hoy hay en el país. Por un lado, el gobierno está intentando, y ya ha tomado medidas para que así lo sea, que la gran mayoría de los colombianos lo paguen. Y la mayoría de los colombianos se resisten a pagarlo. Yo creo que tienen razón los colombianos cuando dicen que no van a pagar el almuerzo que no se comieron. Es decir, uno se pone a preguntarse dónde están las utilidades, dónde están las ganancias, dónde están los beneficios para el país cuando se vendió petróleo a $100 el barril. Y porque ahora a la mayoría de los colombianos les aplican una serie de medidas restrictivas para su bienestar cuando el petróleo se pone entre 30 y 40 dólares. Esa es la pregunta que el ciudadano del común se hace. Y quiero comentarle al respecto lo siguiente. Atraer todo ese capital extranjero que yo señalé no le salió gratis a Colombia. Eso no fue gratis. Colombia hizo una serie de concesiones de tipo fiscal, de tipo tributario, de ventajas para hacerse atractiva. Vea, por ejemplo, cuando uno estudia los beneficios tributarios que se le concedieron a las grandes compañías mineras y financieras por razones de ingresos no constitutivos de renta, descuentos, exenciones. Yo sumé todo eso en los últimos años y lo traje a pesos del año 2014 y me dio la friolera de 62 billones de pesos. 62 billones que les dimos en concesiones fiscales para que vinieran al país. Si usted le suma eso, que Colombia, a esas remesas que ellos envían por sus utilidades, le tenía un impuesto del 7%, pero a partir del año 2007 lo quitó, sume cuánto se ganaron o cuánto perdió Colombia por haber quitado ese impuesto y me da 18 billones de pesos. Agréguele zonas francas, agréguele 63 contratos de seguridad jurídica que hay, que no les entra ninguna reforma tributaria, pues al país le costó esto más o menos 100 billones de pesos atraer esos capitales, y esa es la plata que está haciendo falta. Ahora, los empresarios dirían, pero generamos empleo, hicimos a este país más atractivo, ¿no es cierto? Digamos que se generó empleo bastante poco, porque si usted mira, por ejemplo, el sector petrolero, le voy a dar este dato en La Guajira, que es muy importante, ya que me está hablando del sector minero. En La Guajira, el 50% del Producto Interno Bruto es carbón, es minería. Y solamente el 3% del empleo está en minería. Luego, estos fueron empleos también creados casi que en sectores muy intensivos en equipo, muy intensivos en maquinaria y en poco. Ahora, entonces, ¿qué es lo que pasa?
¿quién va a pagar? ¿Quién va a pagar los faltantes? Entonces, los salarios se subieron por debajo de la inflación, eso es evidente, ¿sí? Eso no hay nada que hacer. Por lo menos yo creo que esa demanda que las centrales obreras tienen ante el Consejo de Estado va a prosperar, sin duda, y ante la Corte Constitucional seguramente prosperará. Están subiendo las tarifas del transporte, en Bogotá subieron el 11 y el 13%. Suben las tarifas de energía, suben las tarifas del agua, suben las tarifas de los bienes que el gobierno llama regulados. Estamos hablando de desempleo, 14% el desempleo en las 13 áreas metropolitanas, las ciudades, sí. En las 13 principales áreas metropolitanas. Eso lo cuadran después con un 5% de empleo en el campo. Yo tengo mis dudas de esa cifra, pero bueno, digamos que le demos el beneficio a ellos de la credibilidad. Informalidad, ¿cierto? Y me parece que lo peor que está sucediendo es que el Banco de la República, las medidas que está tomando, subir la tasa de interés, es en últimas ir contra el consumo y el empleo de los colombianos, ¿sí? Para evitarnos la sangría que estamos viendo, entonces corrámosle huequitos a la correa del cinturón de los colombianos. Cuando le suben la tasa de interés a la economía, pues a las empresas les sale más caro el crédito, a los usuarios les sale más caro el crédito, se encarecen los productos, etcétera, etcétera. Y detrás de todo esto, y a mi modo de ver, buena parte de las protestas y el malestar que usted señaló, tiene un telón de fondo que es la reforma tributaria que se viene. Esa reforma tributaria es la forma como en el frente monetario vamos a pagar todo lo causado. Yo he acuñado un verso que es este, Gina. La crisis se causa en el frente externo, se expresa en el frente fiscal y se paga en el frente monetario. Cuando digo que pasa en el frente monetario, se paga con el bolsillo, del bolsillo de quién va a salir la plata para pagar la crisis. Entonces uno discute, le ha leído, yo he estado en foros con la Comisión Tributaria que propone la reforma y encuentro cosas muy complicadas. Por ejemplo, a ver. El alza del IVA. El IVA es un impuesto regresivo. El IVA es un impuesto que no consulta los ingresos del contribuyente, sino los gastos del contribuyente. Y como consulta los gastos del contribuyente, al contribuyente pobre le quita cuando consume ese producto lo mismo que al ciudadano de más altos ingresos. Sí, pero al pobre se le puede devolver con subsidios. Pero eso sí, digamos que es la nueva teoría de que yo le quito a todos y después compenso con gasto social. Yo tengo la teoría de que en esa vuelta los pobres terminan perdiendo. Pero bueno, digámoslo de la siguiente manera, y sobre todo las clases medias, el empleado, el profesional libre, el pequeño empresario, el microempresario, ese sí le quitan todo y no le devuelven nada. Y mire esto, por cada punto del IVA, estaban hablando de subir de 16 a 19 puntos del IVA, por cada punto del IVA, incluyendo los nuevos productos, los colombianos van a tener que aportar 3,2 billones de pesos. O sea que si se suben 3 puntos del IVA, con los nuevos productos y las nuevas tarifas, estaremos hablando de un aporte del bolsillo de los colombianos de 10 billones de pesos por IVA. Y también va a subir el impuesto al consumo. Hay algo que me ha resultado pues simpático y perdóneme, no me resisto a la tentación de pronunciarlo. Me dijeron que en estos días, en un debate en la Universidad Nacional, el doctor Bonilla, que es el vocero de esa comisión y exsecretario de Hacienda de Bogotá en el gobierno Petro, hizo una presentación de un modelo econométrico que concluía que eran los ricos los que comían arroz en Colombia. Entonces a ese arroz le van a poner el 10% de impuesto de IVA. Y le van a subir el impuesto al corrientazo y le van a subir el impuesto a las llamadas de la telefonía celular prepago y pospago, le van a poner el impuesto a servicios financieros. Yo discutí, servicios financieros es un cajero electrónico. Entonces cuando la gente vaya a retirar su plata sobre la comisión que le cobran, va también a tener IVA. Eso yo creo que el país está moviéndose ante una cosa que yo califiqué realmente como una reforma tributaria. Por fuera de cualquier calificativo de tipo económico, yo diría que una reforma tributaria, a mi mover, y se lo dije a la comisión, monstruosa. Me parece que la reforma es monstruosa, porque comparado con esto, en el caso de la renta, el recaudo por renta no va a subir, pero no va a subir porque a los empleados medios y la base de tributación se va a ampliar a personas que tengan, por favor, 1,5 millones de pesos mensuales de renta líquida, que lo tiene cualquiera, ¿cierto? Mientras a las empresas se les va a bajar. Y a las grandes empresas. Bueno, y si no es así, doctor Aurelio, ¿por dónde entonces recoger dinero? Aquí la gente dice hay mucha corrupción, ¿qué más podemos hacer? ¿Endeudarnos más? ¿Qué hacemos para no tener que afectar a esa clase media? Mire, la economía tributaria ha desarrollado ya muchos elementos sobre esto. Pero digamos que usted me hace a mí la pregunta, bueno,
salve usted la patria, por decirlo algo con toda modestia, pues lo digo así como una forma de ponerme contra la pared. Primero, yo volvería a colocar el impuesto a remesas de capitales extranjeros. Es el 7% y el país está dando flujos de 15.000 millones de dólares anuales. Okay. Todos los países lo tienen. Colombia lo tenía hasta el año 2007. ¿Por qué se quitó? ¿Cierto? Segundo punto. En la economía tributaria existen lo que se llaman las tasas marginales. Hay un dato que es muy interesante, que está en la base de datos que construyó Piketty para su libro Con base en Colombia. Y le voy a dar el siguiente dato. Hay 286 colombianos, 270, 80 colombianos, que tienen 12.600 millones de pesos de ingresos al año. 94% de las rentas provienen del capital, no del trabajo. Y pagan en tasa efectiva de renta 7%. Entonces aquí hay una cantidad de cosas por hacer. Realmente. Inequidad, ¿no? Subirles entonces claro, a ellos. Fíjese usted una cosa, en los estudios que se hacen de desigualdad en Colombia, que además son bastante precarios, ¿sí? Cuando usted coge la distribución del ingreso después de los impuestos, queda incluso más inequitativa, más desigual que antes de impuestos. Y esta reforma tributaria no elimina esa desigualdad, no la elimina. Dicen, no, es que vamos ahora a coger más contribuyentes, pero miran para abajo. Yo un día les dije, van a bajarle los impuestos a las grandes empresas transnacionales y se la van a subir a sus empleados y a sus obreros. Entonces la verdad es que eso a mí no me parece justo. No me parece justo, por ejemplo, que grandes empresas que fueron beneficiarias, mire, en los beneficios tributarios de ingresos no constitutivos de renta, quien más ha recibido esos beneficios es el sector financiero. El 31% de los beneficios tributarios va al sector financiero y en el caso de las exenciones y descuentos, el 70% va al sector minero. ¿Por qué tiene que pagar ahora esa ama de casa, esa trabajadora, esa madre cabeza de familia que puede haber hecho una carrera profesional o intermedia y hoy le lleva con su sustento el hogar a sus hijos, el sustento a sus hijos al hogar? Yo creo que esto se va a agravar la desigualdad en Colombia. Y porque no se le puede descargar la crisis a la gente. En ese sentido, permítame decirlo con toda franqueza, yo creo que el paro del día jueves 17 era un paro totalmente justo, porque la parte social, digamos, del modelo de capital extranjero que he explicado, se resquebrajó, falló. Y el gobierno tiene que tomar una decisión. ¿A quién le va a cargar la crisis? Esa es la gran discusión. ¿A quién le va a cargar la crisis? ¿Y falló en su momento el gobierno, básicamente, doctor Aurelio, o fallamos todos como país? Yo creo que la gran equivocación fue centrar la política económica, colocar como variable de cierre de la economía nacional al capital extranjero, al ahorro externo y no al ahorro nacional. Ahora, esto hay que combinarlo con una serie de medidas. Yo creo que Colombia tiene la potencialidad de revivir su agricultura y revivir su industria, que además quedaron arrasadas durante el periodo anterior. Y eso significa que el país tiene que modificar su política económica, tiene que pensar en otro tipo de política económica. Hay mucha gente diciendo que después de que se termine el conflicto tendrá que venir esa discusión. Yo la anticiparía, pero bueno, si quieren después de la firma también que se haga, pero el país no puede seguir de esta manera. Estamos llegando a unos límites de desigualdad que yo diría con la reforma tributaria se van a agravar. Mire que en el libro de Piketty se estudia la desigualdad en Estados Unidos. Y hay un pequeño parrafito en medio de las 700, 600 y pico de páginas que dice, pero países emergentes que superan a Estados Unidos en la desigualdad, Colombia. Y esta reforma tributaria no nos favorece para nada en ese sentido. Entonces el mensaje muy claro para nuestros televidentes, doctor Aurelio, nos tenemos que ir. Viene un apretón bastante fuerte para que todos nos preparemos, pero usted hace el llamado ahí para que se cambien ciertos modelos. Y un último mensaje para nuestros televidentes que nos están viendo en sus casas. Sí, Gina, yo creo que Colombia está en una crisis económica sin duda, que no se manifiesta cuando usted hace la cuenta del PIB o no sé qué, no, se manifiesta en dos cosas muy grandes, que son un déficit externo, el más alto del mundo y el más alto de nuestra historia, y un déficit fiscal enorme. Y al país tiene que decirse la verdad, eso tiene que cubrirse. Mi opinión es que tienen que ser los grandes capitales beneficiarios de toda esta política económica los que tienen que asumir la mayor parte de ese costo. Creo que recargarlo sobre el ciudadano de a pie colombiano, sobre el pequeño y el mediano empresario colombiano, sobre el agro colombiano, sobre el obrero colombiano, me parece que sería una decisión de política muy grave y que incluso puede generar
enormes costos de estabilidad política y social en el país. Doctor Aurelio, con esto finalizamos. Le agradecemos mucho sus reflexiones y sus opiniones sobre lo que está pasando con la economía colombiana. Gina, y la invito a leer el libro que va a salir explicando esto. Su libro, que lo va a lanzar ahora en la feria, sí. ¿Cómo se llama rápidamente? No, habla sobre la economía de los Estados Unidos y tiene este capítulo que llama Obamanomics, que es la economía de Obama, que va a explicar esto que estoy yo, documentar esto que yo he tratado de explicar acá. Bueno, en la Feria del Libro, el doctor Aurelio Suárez, le agradecemos muchísimo su tiempo, muchas gracias y bueno, nos veremos un poco más adelante. Bueno, Gina, usted muy gentil por su invitación, ojalá sea de provecho para sus televidentes. Muchas gracias, claro que sí, a ustedes también un placer, muchas gracias, nos encontramos en una próxima oportunidad, somos Economía al Día de Cable Noticias, recuerden pueden ver esta entrevista en nuestro canal de Cable Noticias en YouTube un poco más adelante si les interesa, hasta pronto.